Ok, en nemátodos, la clase de hoy vamos a ver lo que son las uncinarias o anquilostomidios, ¿ya? Y en inglés le dicen los hotwort. Cuando vean algún artículo hotwort quiere decir las uncinarias o los anquilostomidios. Acá vamos a ver Ancylostoma duodenale, Necator americanus, y el otro parásito Strongyloides stercoralis. Luego un parásito que nosotros no tenemos en Perú, esperamos no tenerlo, que es Trichinella spiralis. Este nemátodo es el que sí produce la triquina, ¿ya? Bueno, en nuestro país no hay reportes de casos de triquina. La triquina lo puede tener el cerdo, ¿no? Y también los humanos. Acá lo que nosotros tenemos es cisticercosis, ¿ya? Sino que, bueno, no sé por qué se ha generalizado y cuando uno va a hacer un trabajo de cisticercosis les tiene que hablar a la población con el término de triquina porque si no, no te entienden, ¿ya? Pero nosotros lo que tenemos es cisticercosis, no tenemos triquina. Luego vamos a ver otro parásito que sí tenemos en el Perú y es Anisakis. Anisakis es un nemátodo, ¿no? Que lo podemos adquirir por ingestión de pescado. Entonces hay un céstodo que es Diphylobotrium que lo adquirimos por ingerir un céstodo, la Diphylobotriasis lo adquirimos por ingerir un pescado, y el Anisakis también lo adquirimos por ingerir un pescado. Diphylobotrium es un céstodo y Anisakis es un nemátodo. Entonces, en los anquilostomidios o uncinarias producen geohelminthiasis, ¿no? Geohelminthiasis, los parásitos son los que observamos acá, Ancylostoma duodenale, Necator americanus. De estos dos nemátodos, nosotros somos los hospederos definitivos. O sea, estos nemátodos son intestinales en el humano, ¿ya? Nosotros podemos tener en nuestro intestino delgado los estadios adultos de cada uno de ellos. Pero también vamos a estudiar estos otros ancilostomas brasilienses, cuyo hospedero definitivo es el perro y el gato. Ancylostoma caninum, el hospedero definitivo es el perro. Necator estenocéfala es el perro. Pero ¿por qué es importante en medicina humana también estos parásitos, estos nemátodos que se encuentran en el intestino del gato? Vamos a ver que nosotros los humanos podemos tener solamente su estadio de larva y pueden producir una patología en el humano, ¿ya? Entonces, repitiendo, Ancylostoma y Necator americanus son parásitos, son nemátodos intestinales en el humano, ¿no? Porque sí lo podemos tener en forma adulta en nuestro intestino delgado. Ahí tenemos la foto del Ancylostoma duodenale, ¿no? Ancylostoma duodenale se caracteriza porque en su cápsula bucal presenta dientes, ¿no? Y Necator americano van a presentar placas, que ya lo vamos a ver posteriormente. A nivel de huevo, el huevo es exactamente igual en Necator y en Ancylostoma. Por eso los biólogos, los microbiólogos, cuando hacen un diagnóstico, en la hojita ponen huevos de anquilostomidios o ponen huevos de Ancylostoma duodenale / Necator americano, porque ellos no pueden dar fe cuál es cuál, ¿no? Son exactamente igual. O sea, pasa lo mismo con las tenias. ¿Recuerdan que poníamos tenia SP? Pues en los anquilostomidios también igual, ¿no? Huevos de anquilostomidios. Bueno, acá las características: los adultos se ubican en el intestino delgado. ¿Cómo están adheridos? Por su cápsula bucal, son cilíndricos. Y acá ocurre algo interesante, ¿no? Las hembras, en la parte posterior, los especímenes hembras terminan en punta, pero los machos terminan en una extensión, que la vamos a ver en las próximas diapositivas, que se llama bolsa copulatriz.
Estos parásitos pueden producir una anemia, una deficiencia en fierro, anemia. Y bueno, personas que están con anemia, lógicamente, van a bajar la producción de un país, la producción de su familia, van a deteriorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tamaño de estos parásitos? El tamaño aproximado es 10 milímetros. Entonces, estamos hablando de parásitos casi del tamaño de los enterobios. ¿Se acuerdan de enterobios? La hembra podía llegar a 1 centímetro y el macho solamente a medio centímetro. Entonces, los anquilostomidios también su promedio de tamaño es de 1 centímetro, ¿no? ¿Por qué se llaman mucinarias, no? Resulta de que estos parásitos en la parte anterior, miren, esta es la parte anterior del parásito, es en forma curvada. Acá tenemos la cápsula bucal, ¿no? Se ha encorvado el parásito, y este sería una hembra, un espécimen hembra porque termina en recto, y este sería un espécimen macho porque acá está su cápsula bucal y acá está la parte posterior, en una extensión de la cutícula al final, ¿no? Entonces, esta es la bolsa copulatriz. A nivel de cápsula bucal, cuando ya son adultos, nosotros podemos diferenciarlos porque el ancilostoma presenta dientes, 4 dientes, y el Necator presenta placas cortantes. Si ustedes revisan su libro de consulta Botero pone ahí Necator americano, entre comillas, matador le pone. ¿Por qué? Porque tiene sus placas cortantes. Entonces nunca se van a olvidar. Ancilostoma tiene dientes en la cápsula bucal y Necator tiene placas cortantes. Estos parásitos también realizan el ciclo del oso, ¿no? Entonces nos vamos a infectar, ¿no? Ya vamos a ver con qué estadio nos infectamos, y va a ser todo un recorrido de este parásito vía circulación sanguínea, va a llegar a los pulmones, ¿no? Al corazón, ¿no? Para hacer el ciclo de los hasta que alcance su tamaño de adulto. La infección en humanos se adquiere a través de la penetración activa de la piel por una larva que se llama filariforme, ¿no? Esta larva filariforme va a ingresar a través de la piel del humano y va a infectarlo con el parásito, ¿no? El hombre es la única fuente de infección humana, ¿no? El hombre es la única fuente de infección para el parásito, no está acá, está mal. La cadena epidemiológica depende de 3 factores. O sea, ¿de qué depende que nosotros, que siga esta parasitosis, ¿no? Del medio ambiente, del desarrollo de huevos, del desarrollo de larvas que van a contaminar la tierra, y luego el hombre se va a contaminar con esta tierra, ¿no? Vamos a ver ahora el ciclo, ¿no? Acá está el ciclo, es un ciclo directo también, no hay hospederos intermediarios. Acá primeramente vamos a ver nuevamente los huevitos de las uncinarias. De estos huevitos van a salir unas larvas, recuerden. Esta larva, la primera larva que va a salir, se llama la larva rhabditiforme, luego va a evolucionar hasta una larva filariforme, y esta larva filariforme es la que se encontraría en el ambiente y va a ingresar a través de la piel. Lo que usualmente se da es que ingresa a través de la planta de los pies o la planta de las manos, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo también una manera de cómo prevenir infectarnos con uncinarias. Ingresa a través de la piel y luego vía circulación sanguínea se va a ir al hígado, al corazón, los pulmones, ¿no? Luego va a irse a la faringe, va a ser deglutido, luego se ubica en el intestino delgado y ahí se van a formar los parásitos adultos, ¿no? Miren que tienen esta forma encorvada, ¿no? Por eso se llaman uncinarias, uncus, encorvamiento. Entonces van a copular y se va a formar nuevamente los huevos que van a ser eliminados con las heces. Entonces, ¿cuál es el estadio diagnóstico de las uncinarias? ¿Cuáles son los estadios diagnósticos?
¿Cómo diagnosticamos que un paciente tiene los anquilostomidios o uncinarias? Por análisis de heces y la búsqueda o la observación de los huevos, ¿ya? Okay. Esta parasitosis se desarrolla más que todo en los climas cálidos, en los climas tropicales, en lugares donde hay bastante humedad, materia orgánica, que va a permitir que de estos huevos salgan unas larvas rhabditiformes. Estas larvas que ya están en el ambiente van a, según la materia orgánica, las condiciones ambientales, van a volverse filariformes, y esta larva filariforme no se alimenta, ¿no? Esta larva no se alimenta, la que sí se alimenta es la rhabditiforme, pero la filariforme no se alimenta. Entonces, si no encuentra un hospedero donde infectar, donde penetrar, digamos, esta larva se va a morir, ¿sí? Entonces, ya estamos pensando cómo cortaríamos el ciclo de las uncinarias, ¿verdad? A ver, acá también es lo mismo, ¿no? También les dije que a estos en inglés se le dice los codwort, que son uncinarias o anquilostomidios. Del huevo salen las larvas. Estas larvas van a ir vía circulación sanguínea al corazón, los pulmones, luego van a ser deglutidos y van a irse hasta el intestino, ¿no? Acá tenemos las características de las dos uncinarias importantes en el humano, las más importantes, y estas dos uncinarias, vuelvo a repetir, son las que nosotros lo podemos tener en nuestro intestino, es decir, son parásitos intestinales en el humano. Entonces repetimos, Ancylostoma tiene dientes, Necator tiene placas en su cápsula bucal. Ambos tienen un ensanchamiento en la parte final del parásito. Miren, esta es la bolsa copulatriz. ¿Recuerdan en los nemátodos que vimos la semana pasada? Decíamos de que la parte final del nemátodo tenía un encurvamiento y eso era macho, ¿verdad? Y la hembra terminaba en recto. Pues acá en las uncinarias los machos terminan en esta extensión que se llama bolsa copulatriz. La infección, en el caso de Ancylostoma, nosotros nos podemos infectar porque la larva puede ingresar percutáneamente o también vía oral, ¿no? Nos podemos infectar de estas dos maneras, pero en Necator solamente la infección es por la piel. ¿Quién produce más huevos? ¿Ancylostoma o Necator? Ancylostoma, la hembra de Ancylostoma puede eliminar hasta 30.000 huevos diariamente, ¿no? Acuérdense, de cada huevo nace una larva. Y Necator puede eliminar 9.000 huevos, ¿no? O sea, mucho menos, pero igual es importante. Cada parásito, ¿cuánto de sangre puede succionar? Acuérdense de que estos tipos de parásitos producen anemia en los hospederos, anemia. La característica de las personas que tienen estos parásitos es una palidez, ¿no? 0.026 mililitros, o sea 26 microlitros succiona cada Ancylostoma, y Necator succiona 3 microlitros. Entonces las personas que están infectadas con uncinarias no tienen solo un parásito, tienen 20, tienen 30, tienen 50 parásitos. Entonces multipliquemos 26 microlitros por 50 parásitos que puede tener una persona. Esa es la cantidad de sangre que diariamente está perdiendo ese paciente, ¿ya? Entonces la patología es la anemia, ¿no? Bueno, ya sabemos que el grado de infección se mide por el número de huevos por gramo de heces que se eliminan durante el día, ¿no? Acá también hay la técnica que se llama CATO-CATS, que nosotros podemos contar la cantidad de huevos que se ven en las heces y podemos extrapolar y decir la cantidad de parásitos que presentan, ¿no? Bueno, acá ya repetimos la pérdida de sangre.
¿Qué características presenta el paciente, ¿no? Una palidez, un cansancio, una fatiga, ¿no? La hemoglobina puede disminuir en 50% del valor normal que usualmente tiene. ¿Cuánto de hemoglobina es normal en un hombre? ¿Cuál es el rango de hemoglobina que deben tener los hombres o las mujeres? 14 a 16, ¿no? 14 el promedio en los hombres, en las mujeres 12, 13, ¿no? Pero hay mujeres que también tienen 14. ¿Sí? Durante la invasión del parásito, acuérdense que la larva ingresa a través de la piel, entonces se va a producir una dermatitis, ¿no? Entonces acá está el camino, el recorrido que hace la larva, ¿no? ¿Cuál es el estadio infectante entonces? La larva filariforme, que ingresa por la piel, va al corazón, al pulmón, la tráquea, luego es deglutida, va al intestino y puede llegar a la adultez, ¿no? Produce daño en la mucosa, hay pérdida de peso, de sangre, pueden haber diarreas con sangre, con moco, ¿no? ¿Cuáles son las características, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe de haber en una población para que se produzca esta parasitosis? O decirlo de otra manera, ¿cuál es la medida que ustedes recomendarían para que se elimine esta parasitosis en la selva? ¿Lavarse las manos? A ver, 2 medidas. Si entendieron el ciclo, me van a decir. A ver, quitamos esa diapositiva. 2 medidas, jóvenes. A ver. Número 1, usar zapatos, ¿no es cierto? Porque la larva filariforme ingresa a través usualmente de los pies. Pero ¿qué pasa si una persona está cansado y después de su ardua labor descansa un rato, ¿no? Se echa un poco en el pasto. También puede ingresar por sus manos, por su dorso tal vez, ¿no? Acuérdense, la larva filariforme es el estadio infectante. ¿Y cuál sería la medida de prevención? Ya, decimos usar zapatos, 1, pero otra, que pienso sería la mejor todavía. En la selva no todo el mundo tiene dinero para comprarse zapatos, ¿no? Hay muchos que pueden estar descalzos o de repente con sandalias, pero igual con las sandalias va a ingresar. ¿Cuál sería la otra medida que sería mejor, me parece? Exactamente. O sea, no defecar a campo abierto o hacer una eliminación adecuada. Acuérdense de que este parásito, igual que Ascaris, igual que Trichuris, es un geohelminto. Necesita la tierra para madurar, ¿ya? Entonces, hacer letrinas, ¿no? Las letrinas, ¿saben qué es eso? Los baños. Entonces, dice, para la difusión de uncinarias hay 2 requisitos: que las personas defequen directo en el suelo y tener pies descalzos. O sea, si se cumple esto, y lamentablemente en la selva se cumplen estos 2, entonces pueden haber estos casos, ¿no? Temperaturas adecuadas, lluvias, acuérdense, en la selva hay lluvia, la tierra está suelta, arcillosa, hay humo vegetal, o sea, detritus, ¿no? ¿Cómo se diagnostica, ¿no? ¿Cuál es el estadio diagnóstico? Huevos en las heces. Hay un método que es el STOL o de Cato-Cats, ¿no? Que es donde se puede contar el número de huevos. Es importante que sepan también sobre esta técnica. O sea, ¿cómo yo sé de que los huevos que está eliminando mi paciente es de ancilostoma o de Decato? Acuérdense que podemos diferenciar a estos parásitos, pero cuando ya estos son adultos, por los dientes o las placas en la cápsula bucal. Hay un método que es el de Arada Mori, en el cual ponemos un papel filtro. Todos conocemos los papeles filtros que seguramente han usado para filtrar los colorantes en bioquímica. Cortamos un papel filtro, ¿no? ¿Qué será? 10 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, y con un hisopo cogemos la muestra de heces que está en nuestro frasquito, empapamos el hisopo con las heces y luego frotamos como si pintáramos a ese papel filtro con todas las heces. Lo colocamos en un tubo con solución salina, así en forma vertical, y lo dejamos ahí 1 semana.
¿qué van a salir de esos huevos? Si es que el paciente, lógicamente, tiene, ¿no?, una muestra de heces donde yo haya observado huevos de uncinarias, yo hago este proceso. ¿Qué salen de esos huevos? Una larva. Esa larva sale a rabditiforme, a filariforme y bueno, o puede migrar directo a adulto. Entonces, eso es lo que hacen las personas que trabajan en laboratorios en parasitología, ¿no? Dejamos ese papel filtro con las heces y dejamos que del huevo salga la larva, llegue hasta adulto y luego en el microscopio, ¿qué hacemos? Observamos la cápsula bucal. Si vemos dientes en la cápsula bucal, decimos, este paciente tiene ancilostoma. ¿Ya? Esos son los trabajos de investigación. Les dije al inicio de que hay ancilostoma brasilense y ancilostoma canino, de los cuales nosotros, escuchen bien, nosotros no somos los hospederos definitivos. O sea, nosotros no tenemos el adulto en nuestro intestino. Lo que nosotros podemos tener son las larvas. Miren esta foto, ¿no? Las larvas de estos ancilostomas, lo que nos producen, ¿no?, en nuestra piel es la larva migrans cutánea. ¿Quiénes son los hospederos definitivos de estas uncinarias? Los perros, los gatos. ¿Qué sucede si un perro está infectado con este parásito y elimina los huevos en la tierra? Igual va a salir una larva rabditiforme y filariforme. ¿Qué sucede si por ahí están los niños o adultos? Están caminando por ahí. ¿Qué es lo que va a ingresar por su piel? La larva filariforme de estos perros. Pero como nosotros no somos los hospederos definitivos, esta larva no va a seguir todo el trayecto que seguían los anquilostomidios, o sea, no va a llegar al corazón, al pulmón, ser deglutido, sino la larva va a migrar por la piel. ¿Lo ven? Lo que está dentro es una larva filariforme que está migrando por la piel. Y en su migración deja este relieve, digamos, ¿no? Entonces puede ingresar por mi piel, puede ingresar por mi brazo, por mi dorso. Entonces, las larvas filariformes de los anquilostomidios, de los perros, de los gatos, en el humano producen lo que se llama la larva migrans cutánea, ¿ya? Bueno, el otro parásito que vamos a ver es Strongyloides stercoralis, también es un nemátodo, ¿no? Miren el tamaño del adulto de este parásito, 2 milímetros. La quinta parte de 1 centímetro. Esto sí, definitivamente lo debemos de observar al microscopio, ¿no? Es el único nemátodo capaz de reproducirse dentro del ser humano. O sea, hay personas que se han infectado con este parásito y lo pueden tener en su intestino sin necesidad de que salga el parásito, puede estar produciendo autoinfecciones dentro del hospedero, ¿no? Los hospederos pueden ser los humanos, los perros, los monos, ¿no? Tiene por hábitat las vellosidades del intestino delgado, preferentemente duodeno y yeyuno, ¿no? La persona parasitada elimina larvas rabditiformes en las heces. ¿Recuerdan cuando hablamos de los anquilostomidios? De los huevos salen unas larvas rabditiformes que pasan a filariformes, que son las formas infectantes. Pues sucede algo interesante en Strongyloides. En Strongyloides lo que elimina la persona que está infectada no son huevos, ¿ya? Pero el parásito sí tiene huevos, que son estos, ¿no? Son similares a los de uncinarias, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es que las personas infectadas eliminan larvas y no huevos? Resulta que las larvas se forman rápidamente en el huevo y eclosiona el huevo de inmediato, que no le da tiempo a salir en las heces, sino ya eclosiona dentro del intestino y lo que se eliminan son las larvas. Estas son las larvas que ustedes han visto al microscopio, son las larvas de Strongyloides stercoralis. Entonces, ¿cuál es el estadio diagnóstico de Strongyloides? Las larvas. Y el estadio diagnóstico de uncinarias, huevos, ¿sí? Eso está claro.
Ahora, ¿en qué pacientes nosotros podemos observar huevos en las heces? Huevos de estrongiloides en los pacientes VIH. Acuérdense cómo es la situación de los pacientes VIH. Tienen diarreas continuas, ¿no? Entonces, en los pacientes VIH nosotros sí podemos observar huevos. Otra cosa, ¿cuál es el nemátodo oportunista en pacientes VIH? Estrongiloides estercorales. Ya hemos hablado de coccidios oportunistas en pacientes VIH. ¿Cuáles son? Los coccidios oportunistas en pacientes VIH. Bueno, lo leen luego. Pero el nemátodo oportunista en pacientes VIH es el estrongiloides estercorales, ¿no? Dice, la persona que está parasitada, entonces lo que va a eliminar con las heces son las larvas rhabditiformes. Puede desarrollar ciclos de vida libre, ¿no? Este es el único nemátodo que, a diferencia de los demás, puede estar en el ambiente, o sea, no necesariamente tiene que estar dentro de un hospedero, ¿ya? Entonces, el único nemátodo que puede tener ciclos de vida libre es estrongiloides. Pero se asemeja con las uncinarias porque también hace el ciclo de los, ¿no? Entonces, las uncinarias y también estrongiloides hacen ciclo de los, ambos son geohelmínticos, ¿no? Bueno, un poco de la historia, quiénes fueron los que transportaron primero donde encontraron este parásito, ¿no? Fueron en las heces de los soldados franceses que retornaban, ¿no?, de las guerras por los años 1800, ¿no? Acá dice, se ha documentado la duración prolongada de la enfermedad en pacientes que solo tuvieron un único contacto con zona endémica. O sea, se han encontrado en personas que viajaron hace 10, 20 años, ¿no?, de excursión de repente a zonas tropicales, regresaron a su país, nunca más tuvieron contacto, nunca estuvieron descalzos, trabajaban en oficinas, el clima de su país es frío, o sea, no había ninguna característica que asemeje que tienen una infección por estrongiloides. Sin embargo, en sus heces le encuentran estrongiloides. Pero el Señor dice, ¿cómo es posible si en mi país no hay todas estas condiciones, ¿no? Yo trabajo en una oficina, ¿en qué momento he tenido contacto, ¿no? Y resulta que hace unos 20 años atrás, pues estuvo de excursión probablemente en alguna zona tropical, esa vez se infectó y ha estado viviendo con su parásito unos 20 años, 30 años, y después por alguna situación de salud, de repente sus defensas bajaron, el parásito de lo que estaba feliz circulando dentro del intestino, sale con las heces. ¿Ya? Entonces, este es un parásito que desarrolla un ciclo también de autoinfección, o sea, sin necesidad de salir al medio externo puede estar parasitando el organismo, ¿no? Dice, entre los principales factores de riesgo para adquirir esta parasitosis está el hábito de caminar descalzos y vivir cerca de ríos o de zonas húmedas. Ok, entonces vamos a ver ahora todos los ciclos que desarrolla este parásito, ¿no? Bueno, antes de eso vemos un poco la situación de nuestro país, ¿no? Lo que está en rojo son los lugares donde se encuentran estas parasitosis. Miren, está en la selva, nosotros estamos un poco salvados acá en Lima, ¿no? Pero si nosotros si nosotros queremos ver cuál es la situación de personas parasitadas con estrongiloides acá en Lima, ¿qué haríamos? ¿Cómo sería nuestro trabajo de investigación? Analizar las muestras de heces, ¿no? Irnos a los colegios, irnos a los asentamientos humanos, ¿no? Y vamos a encontrar larvas de estrongiloides. ¿Y cómo ustedes pueden justificar que hayan personas con estrongiloides acá en Lima? El clima no es propicio para que se prolifere esta parasitosis, pero puede haber. ¿Cómo? Acuérdense que ahora en Lima hay muchas personas que están migrando, hay personas de la selva que están viniendo acá por mejorar su situación económica. Y usualmente se van a los asentamientos humanos donde no hay baños. Hacen sus casas prefabricadas de esteras, de cartones y defecan ahí nomás, ¿no?
Entonces están eliminando los huevitos, las larvas de sus parásitos y los niños están jugando encima de eso. Entonces de esa manera puede haber. Hay un caso reportado en Trujillo, ¿no? En Trujillo hace ya muchos años, en los cuales se encontró una población de Trujillo con, fue con mucinarios, no fue con estronquiloides, ¿no? ¿Y cuál fue el factor de riesgo ahí? ¿Ustedes saben cómo se hacen los adobes? ¿Conocen a los adobes? ¿No? Se excava la tierra, se echa agua y las personas con los mismos pies empiezan a amasar ese barro y lo ponen en moldes, ¿no? Y se hacen las casas de adobes. Entonces el factor de riesgo era de que estaban utilizando tierra donde había larvas filariformes que estaban ingresando a través del pie de las personas que hacían esos adobes. Ok, bueno, acá las características del adulto, los estadios de estronquiloides, también es del huevo, sale una larva rhabditiforme, de la larva rhabditiforme una filariforme, miren el tamaño es más grande, luego los adultos, ¿no? Acá se reportan machos y hembras, pero en general los machos son poco reconocidos, ¿no? En el sentido de que desaparecen los órganos del macho y lo que sí se observan son los órganos de la hembra, y se dice que la hembra es partenogenética, es decir, que no necesita de un macho para producir los huevos, ¿no? El estronquiloide realiza 3 tipos de ciclos: un ciclo homogónico, un ciclo heterogónico y el otro que es de autoinfección, que luego les explico. Miren, acá tenemos una persona que está infectado con estronquiloides, va a eliminar, va a tener huevos, de los huevos van a salir las larvas, ¿no? La L1 rhabditiforme va a evolucionar hasta una larva L3 que es la filariforme, y como el ambiente no es apropiado, no hay condiciones apropiadas de ambiente, esta larva necesita un hospedero e infecta al primer hospedero que está por ahí descalzo, ¿no? Entonces este es el ciclo homogónico. ¿Cuándo se da el ciclo homogónico? Cuando esta larva filariforme no encuentra el ambiente apropiado y necesita infectar a otro hospedero. Seguimos acá. Esta misma persona produce el parásito, produce los huevos, se forma la larva L1, la rhabditiforme madura hasta L2, pero acá sí encuentra un ambiente propicio, ¿no? Hay humedad, hay material orgánico con que la larva se pueda seguir desarrollando. Entonces esta larva no sale a filariforme, sino madura hasta macho y hembra. Estos copulan, producen huevos. De estos huevos sale también una larva, L1, L2, y de acá, si siguen las condiciones favorables, va nuevamente a formarse los adultos. Entonces, este ciclo heterogónico, ¿en qué condiciones se dará? Cuando el ambiente es propicio, hay la suficiente humedad, el suficiente CO2, materia orgánica, entonces las larvas ya no migran a filariformes, sino se desarrollan a adultos. De estos 2 ciclos, ¿cuáles creen ustedes que es el ciclo que permite que este parásito siga en el ambiente? ¿El homogónico o el heterogónico? Acuérdense que esta larva filariforme no se alimenta, no tiene una cápsula bucal. No se alimenta. ¿Qué quiere decir? De que pasadas 24 horas, si esta larva filariforme no encuentra un hospedero, se muere, ¿no? O encuentra hospederos pero que están con zapatos, no puede ingresar, ¿no es cierto? Por eso es una medida de prevenir también esta parasitosis. Entonces el ciclo que permite que el parásito siga en el ambiente, acuérdense que este parásito es el único también que desarrolla ciclos de vida libre, ¿ya? Entonces, el ciclo heterogónico sería el responsable de que esta parasitosis continúe en el ambiente, ¿no? Acá también es lo mismo que hemos presentado anteriormente, pero acá es viendo lo interno, dónde está en el humano, ¿no? Entonces, la L3 es esta larva filariforme, ¿no? Ingresa a través de la piel, migra por la sangre, ¿dónde se va? A los pulmones, ¿no?
luego sigue migrando y puede ser deglutido, ¿no? Ingresa entonces al intestino, ahí van a madurar los parásitos, van a copular, ¿no? O en este caso, como les mencionaba, la hembra no necesita del macho para producir los huevos y puede eliminar no los huevos, sino las larvas, porque del huevo internamente va a eclosionar en una larva y la larva es la que va a salir con las heces. Entonces, repitiendo, el estadio diagnóstico en estrongiloides no es el huevo, sino es la larva, ¿ya? Estadio diagnóstico en estrongiloides es la larva. ¿Y el estadio infectante cuál es? El estadio infectante es acá, la larva L3, también llamada filariforme, ¿ya? Entonces acá está el circuito que hace, ¿no? El recorrido del ciclo homogónico. Recuerden, sale la larva rhabditiforme, cambia a filariforme e ingresa a la piel, ¿no? En condiciones ambientales no favorables. ¿Cuál es el heterogónico? ¿No? La larva rhabditiforme se desarrolla en el suelo, pero como las condiciones son óptimas, va a producirse los adultos que van a producir los huevos. Y la autoinfección. ¿Qué sucede en una persona que está infectada con estrongiloides? Entonces puede estar eliminando las larvas en las heces, pero las heces se pueden quedar ahí en la zona externa del ano, y ahí se pueden nuevamente migrar a filariformes e ingresar nuevamente al hospedero, ¿no? Entonces, sin necesidad de salir, la misma larva rhabditiforme externamente puede convertirse en filariforme e ingresar, o sin salir dentro del mismo intestino pasar a filariforme. Esto es la historia que les contaba de casos de personas que fueron hace muchos años a zonas endémicas y después de años, por alguna situación de baja de defensa del hospedero, puede salir la larva con las heces. Bueno, ¿qué más acá? Los cuadros clínicos, ¿no? Hay también algunas larvas, ¿no? Que pueden producirse, pueden migrar a través de la piel, nada más, como sucede en estrongiloides, como sucede en mucinarias, y puede producir lo que se llama la larva currens, ¿no? Entonces, esa larva filariforme no ingresa totalmente hasta la circulación sanguínea y llegar al intestino, sino se puede quedar en la parte externa de la piel y producir lo que se llama la larva currens, ¿no? En pacientes que están con las defensas bajas o en pacientes con el virus del HTLV1, lo que puede haber es una hiperinfección, y en estos casos, acuérdense de que sí hace el ciclo de nosotros podemos detectar larvas, escuchen, larvas en esputo. En esputo de pacientes nosotros podemos encontrar larvas. Eso sucede con los pacientes que tienen el virus del VIH, en los cuales pueden tener una hiperinfección, ¿no? Una estrongiloidiasis diseminada, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la búsqueda de la larva rhabditiforme, ¿no? Puede haber también el contenido duodenal, y lo interesante acá también es de que nosotros podemos evaluar por serología. O sea, si nosotros tenemos un antígeno de estrongiloides, podemos nosotros hacer una ELISA, un Western blot, una inmunofluorescencia, para diagnosticar cómo está la situación a nivel de serología en las personas de la selva, que se considera zona endémica, ¿no? ¿Cómo harían ustedes un antígeno de estrongiloides para hacer una ELISA y detectar anticuerpos para este parásito? ¿Cómo hacemos un antígeno? Podríamos hacerlo a través de teniendo el parásito adulto, o también de las larvas, ¿no? Las larvas que salen de estos huevos, ¿no? Bueno, medidas de prevención. El otro parásito es triquina. Ya les dije de que es un parásito que nosotros no tenemos en el Perú. Es transmitida por carnivorismo, o sea, por ingerir carne, en este caso de cerdo que está infectado con el parásito. Hay muchas especies de Trichinella spiralis, ¿no?
El que está acá cerca es Trichinella spiralis, que lo tenemos acá en Chile, el caso de triquinosis por este parásito. Hay especímenes machos, hay especímenes hembras. El tamaño de estos parásitos en el caso del macho es 1 milímetro, en la hembra es mucho más grande. ¿Cuál es la característica de la hembra de Trichinella spiralis? Estas hembras no ponen huevos, sino lo que ponen lo que ya salen son las larvas. Entonces, la hembra de Trichinella spiralis se dice que es una larvípera, ¿no? Va a producir larvas. ¿Y dónde se van esas larvas cuando uno ingiere esta carne, ¿no? Miren, todas estas son en un corte de tejido de un cerdito, en este caso, lo que vamos a ver en las láminas en el microscopio. Estas son las larvas. Estas larvas se quedan en la musculatura de los hospederos, ¿no? Entonces, ¿cómo me infecto con triquina? Por ingestión de carne que ya tienen las larvas infectadas, ¿no? Las larvas ya son infectivas. Las larvas se liberan en el intestino, crecen llegando a adultos machos y hembras, se produce la fecundación y las hembras fecundadas se introducen en la mucosa y desde las mucosas las hembras ponen sus larvas. No ponen huevos, sino ponen sus larvas que directamente están en los vasos sanguíneos y según el órgano, el tejido donde estén estas larvas va a producir la patología, ¿no? Ahora, ¿cómo se infectó el cerdo con esta Trichinella spiralis? Se asuma que es por los cerdos que están alimentándose en los basurales, ¿no? Alimentándose de ratas que sí tienen el parásito, ¿no? Estas ratas, ¿no?, pueden tener esta Trichinella en su musculatura. ¿Quién está ingiriendo estas ratas? El cerdo. El cerdo va a formar también las larvas, ¿no?, eliminadas por los adultos de este parásito, y nosotros vamos a ingerir esta carne de cerdo y nosotros podemos desarrollar los adultos en nuestro intestino o podemos tener la larva, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados a esta parasitosis? Es la falta de higiene, digamos, ¿no? En el caso de donde estamos criando nuestros cerdos, la falta de saneamiento del ambiente donde se crían los cerdos. Mecanismo de transmisión, ya dijimos que son el carnivorismo, ¿no? ¿Cuáles son los reservorios? Miren, todos estos animalitos pueden tener a esta Trichinella, ¿no? El periodo de incubación, bueno, ya acá es interesante saber de que nosotros podemos ser hospederos definitivos, o sea, tener a este parásito en nuestro intestino, ¿no?, si tenemos los adultos, pero también podemos ser los hospederos intermediarios. ¿Por qué? Porque la larva lo podemos tener también en nuestros músculos, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes se hacen, no? Los exámenes acá básicamente son también serológicos, ¿no? Que nosotros busquemos en una muestra de heces las larvas es imposible, porque acuérdense que las larvas están en la musculatura y como cualquier otra parasitosis, cuando tenemos algo extraño en nuestro organismo, lo que vamos a formar son anticuerpos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos Trichinella? Bueno, una de las maneras sería hacer una biopsia, pero no podemos entrar a la parte agresiva, ¿no?, sino hacemos lo que es la serología, ¿no? Bueno, terapia, medidas de prevención, ¿cuál sería? Cocinar bien la carne, pero antes de cocinar bien la carne, lo bueno sería de que nosotros sepamos dónde están siendo criados los cerdos que utilizamos para venderlos, que utilizamos para nuestra alimentación, ¿no? Finalmente, anisakis, ¿no? Anisakis es la anisakiasis, es debido a la ingestión de pescado crudo o mal cocido, ¿no? Este es un parásito, ¿no? Las larvas ingresan a la mucosa y submucosa del tracto intestinal. ¿Y dónde están estas larvas? Estas larvas están en el pescado, usualmente en el pescado que nosotros utilizamos para hacer nuestro ceviche, ¿no? Este es el ciclo de anisakis, ¿no? ¿Quiénes son los reservorios en realidad? ¿Quiénes son los hospederos definitivos, ¿no? Los delfines, ¿no?, por ejemplo acá, los mamíferos,
y estos mamíferos tienen al parásito adulto, eliminan los huevos, los mamíferos marinos excretan los huevos, después estos huevos se embrionan, salen las larvas, estas larvas son ingeridas ¿por quién? Por crustáceos, estos crustáceos desarrollan la larva hasta L3, van a ser ingeridos por los peces, y estos peces son los que nosotros nos alimentamos de estos peces y vamos a desarrollar el anisakis, ¿no? Entonces hay personas que hay artículos, ¿no? Ahorita en el Museo de Historia Natural de San Marcos, que está en la Petitoal, en la cuadra 13, 14, creo que es de Petitoal, hay frascos con anisakis que han sido sacados de personas que han vomitado, ¿no? O sea, después de ingerir un ceviche hay algo extraño que nuestro organismo lo repele, y hay personas que se sienten mal a las 2-3 horas de haber ingerido esta carne del pescado y vomitan. ¿Qué encontraron en el vómito? Una larva de anisakis. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que esto se quede en nuestro intestino porque no va a desarrollar hasta adulto y nosotros tengamos que hacernos una endoscopía para poder captar el parásito y ver la manera de poder sacar, ¿ya? Ok, jóvenes, acá está explicado todo el ciclo, ¿no? De anisakis, y bueno, hasta acá es su pasito práctico. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense que vamos a tomar el paso, vamos a corregirles el paso, vamos a hacer la práctica y nos vamos a evaluar oralmente. Así es que bien alimentados la próxima semana para hacer todo eso. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Gracias.